El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? ¿Qué significa maestro? Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues y vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Juan el Bautista, viendo que Jesús pasaba, lo señaló y dijo: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Esto se lo dijo a 2 que eran discípulos de él, discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista supo ubicar muy bien su misión, que era prepararle el camino a Jesús, pero él no atrajo a la gente a sí mismo, sino que la canalizó con Jesús. Él es el Cordero de Dios. Estos 2 discípulos fueron con Jesús, empezaron a seguir a Jesús, y Jesús, al ver que lo estaban siguiendo, les pregunta, ¿verdad? Les pregunta: ¿qué buscan? Y ellos le preguntan: ¿dónde vives, maestro? ¿Dónde vives? ¿Cui moras? ¿Dónde vives? Jesús les dijo: vengan a ver. No simplemente les dio una dirección, ¿verdad? A ver, mira, aquí está mi tarjeta. No. Jesús les dijo: vengan, los invita. Los invita a que tengan esa experiencia, de Dios. Y ellos fueron a donde vivía Jesús, y nos dice que se quedaron con él ese día. Se quedaron con él ese día. Aún más les quedó tan marcado ese encuentro que hasta quedó en el Evangelio, dice: ese día que se quedaron con él, cuando vieron a Jesús eran como las 4 de la tarde. Cuando nosotros tenemos así una experiencia muy fuerte con una persona que nos ha impactado, como que hasta son fechas así que recordamos. Qué sé yo, pensemos con la persona con su esposa, su esposo, cuando la gente platica luego sus experiencias, así de cuando se conocieron, pues como que les queda muy marcado, ¿no? Fue en una fiesta, en una reunión, ahí nos conocimos, fue en este lugar, no sé, que nos encontramos, nos vimos y nuestras miradas parece que penetraban una mirada a la otra, en fin. Pero son momentos como que así, claves que quedan marcados en nuestra vida cuando alguien nos impacta. Fue lo que pasó con estos 2 discípulos, Andrés y Juan, que fueron con Jesús, se dieron la oportunidad de tener la experiencia con Jesús, porque nos dice, fueron a ver y se quedaron
con él ese día. Y quedaron tan impactados que, por ejemplo, Andrés, una vez que tuvo esa experiencia con Jesús, al primero a quien se encontró Andrés fue a su hermano Simón. Y es tal la alegría que le dice a su hermano: hemos encontrado al Mesías, al ungido. Y lo llevó a donde estaba Jesús. Cuando nosotros hemos conocido a una persona que nos impacta, como que nosotros tenemos la necesidad incluso de presentarla a los demás, o podríamos decir de presumirla, ¿verdad? De presumirla. Mira, te quiero presentar a alguien muy especial. Te quiero presentar, mira, esta persona, qué sé yo, es muy capaz, muy inteligente, muy exitoso, una persona muy inteligente, qué sé yo. Al tener la experiencia con una persona que nos ha impactado, sentimos la necesidad de compartir, de dar a conocer a esa persona. Mira, esa persona tiene este libro, mira, esta persona ha dado esta conferencia, mira, puedes verlo en tal lugar, da clases X. Fue lo que hicieron estos dos discípulos que eran primero de Juan el Bautista y después a quien van a seguir es a Jesús. Jesús los llama. En la primera lectura también escuchamos algo parecido, como este joven Samuel que servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí, nos dice que una noche él, que estando acostado en su habitación, que oyó una voz que le llamaba, ¿verdad? Una voz que le llamaba a Samuel. Entonces pensó Samuel que quien lo llamaba era el sacerdote Elí, y le dice: aquí estoy, Señor. Entonces fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y el sacerdote Elí le dice: no, pues yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y así lo hizo por una segunda vez y oyó nuevamente esa voz. Oyó nuevamente esa voz y él se levantó y fue con Elí. ¿Para qué me llamaste, Señor? Aquí estoy. Y él dice: no, yo no te he llamado. Pero ya Elí, dándose cuenta, él comprendió que era Dios el que lo estaba llamando a este joven y le dice: ve a acostarte y si te llaman nuevamente, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así fue. Él se fue a acostar y de nuevo el Señor se le presentó y lo llamó: Samuel, Samuel. Y él respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel creció y el Señor estaba con él y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Hermanos, comentaba una señora, dice: yo no sé qué le pasa a mi hija, una hija joven, si yo no sé qué le pasa a mi hija que está como angustiada, yo no sé qué le pasa a mi hija que no encuentra su lugar, yo no sé qué le pasa a mi hija que está muy temerosa, que tiene mucha ansiedad, mucha incertidumbre. Y hermanos, eso que le pasa a esa jovencita le está pasando ahorita a muchas personas. Les decía de un libro que habla sobre los hombres en la actualidad. Este libro se titula ¿Cómo hacer para que te pasen cosas buenas? De una autora que se llama, es una doctora en psiquiatría, que se llama Marian Rojas. Y ella hace un análisis de que uno de los problemas de los jóvenes en la actualidad es que tienen tal cantidad de información que no saben hacia dónde o qué elegir. Dice: un niño, por ejemplo, a los 7 años ha recibido tal estimulación porque ha visto videos, ha visto tal cantidad de cosas, imágenes, lugares,
ha visto tal cantidad de cosas. Un niño a los 7 años dice que el hombre en cualquier parte de la historia, con los muchos años que pudo haber vivido, pues nunca tuvo tanta variedad de lugares, imágenes, sonidos, sabores, etc. Entonces, el problema de ahora es el exceso de información. Fíjense, curiosamente. Y la gente necesita estímulos. Estar viendo videos, estar viendo. Y le da ansiedad, estar viendo. Saturación de información. Y lo peor del asunto es que las personas, los jóvenes y otros no tan jóvenes, no tienen ese espíritu de discernimiento para saber aún más qué es lo verdadero de lo falso. ¿Cuál es el error y cuál es la verdad? Ese es el problema. Ahora sí que muchas veces no tienen filtros y como dicen, ¿verdad? Todo lo pasan. No. Entonces, un reto es formar a los jóvenes con un espíritu crítico, que es lo que falta. No es que ya está en internet y luego si está en internet luego es verdadero. ¿De veras? ¿De veras que todo lo que hay en internet es verdadero? Hay que tener espíritu de discernimiento. Y no podemos todo poner al mismo nivel, la misma categoría. Lo que dice la iglesia es una opinión más. No, es que ya dijo el psicólogo, el psiquiatra ya dijo esto. A ver, vamos por partes. Tú no puedes poner en el mismo plano, por ejemplo, lo que dice un neumólogo, alguien que estudió, qué sé yo, no sé cuántos años sean de estudio, primero 5 o 6 años y después la especialidad. Tú no puedes poner al mismo nivel lo que diga un doctor especialista, neumólogo, que lo que dice un yerbero. ¿Cómo los vas a poner al mismo nivel? O lo que dice alguien que no tiene ni siquiera la primaria, nada más porque vio en un video que dicen que hoy todo el mundo es especialista de todo. ¿Cómo vas a poner en el mismo nivel a una persona que ha estudiado años, a un investigador, con una persona que no tiene ni la primaria? No es que habla muy bonito. Bueno, pues puede hablar muy bonito, pero se pueden decir mentiras muy bien adornadas. Espíritu de discernimiento. Y bien, entonces, mucho de este vacío viene precisamente por la saturación de información y que ponemos todo al mismo nivel. No, cuidado. La iglesia tiene 2000 años de experiencia. Lo que te dice la iglesia no te va a experimentar de conejillo de indias. A ver qué sale. No. Hoy, como nos dice aquí esta segunda lectura, también Dios es el que nos llama. Dios es el que nos crea. Entonces, independientemente para la vocación que Dios te llame, síguelo. Si sigues a Jesús, Él le va a dar sentido a tu vida. Esa ansiedad, esa pérdida de sentido de la vida, que es uno de los problemas de ahorita, incluso al ver pues la situación, ¿verdad? Yo no quiero ser negativo, pero escucha uno cada historia de cómo está ahorita la situación. Gente que no ha podido velar a sus familiares que han muerto, que tienen que esperar, pues qué sé yo, días para que puedan cremar a ese familiar que murió, que tienen que estar allí en la morgue, etcétera. Son situaciones muy difíciles. Son situaciones que ahorita a todos como que nos ha movido nuestra estructura, nos ha sacado de nuestra zona de seguridad, nuestra zona de confort, y nos ha hecho interpelar muchas cosas, y una de ellas es el sentido de la vida. A ver, ¿qué está pasando? Ya viene la vacuna, todavía no empiezan a vacunar y resulta de que ya están saliendo nuevas cepas, que en Inglaterra, que en el sur de África, que viene la incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre, ¿a qué nos debe de llevar? A que miremos hacia el cielo. Es eso. ¿Por qué? Porque si miramos únicamente hacia adelante, nos vamos a angustiar. Cuentan de un capitán
que empezó una tormenta muy fuerte y le dijo a uno de los marineros que subiera a uno de los palos altos del barco para enredar las velas. Y él, cuando empezó a subir este marinero, y él pues viendo cómo estaba la tempestad, cómo se movía el barco, el capitán le dice: no veas hacia abajo, ve hacia arriba, ve hacia arriba. Y así lo hizo y pudo subir y cumplir con la misión de enredar ahí las velas, etc. Ante la tempestad, hermanos, no ver hacia abajo, ver hacia arriba. Hoy la segunda lectura nos dice algo importantísimo: el cuerpo no es para la fornicación, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. Ahí está la clave. Ahí está la clave. De esta pandemia vamos a sobrevivir, no vamos a sobrevivir, lo que Dios quiera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Santificar el cuerpo. El cuerpo no es para el pecado, el cuerpo no es para estar al servicio del mal. Recordemos que esa comunidad de Corinto era una ciudad que estaba cerca del mar, es decir, era un lugar de mucha economía. La gente estaba muy bien económicamente, porque era un puerto donde había mucho comercio, pero desgraciadamente había un alto nivel económico, pero con ese alto nivel económico vino la degradación moral. Por eso San Pablo le dice: a ver, hermanos de Corinto, recuerden que el cuerpo no debe estar al servicio del pecado, al servicio del mal, que el pecado debe estar al servicio de Dios. Nuestro cuerpo es para Dios, nuestro cuerpo es para santificarlo. ¿Qué es lo que causa angustia, depresión, ansiedad? Ver únicamente hacia abajo. ¿Qué va a pasar? ¿Me va a tocar la vacuna? ¿No me va a tocar? ¿Si va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Esta vacuna me va a ayudar para las nuevas cepas? Angustia. Hay que ver hacia arriba, hermanos. Hay que ver hacia arriba. No estoy diciendo que hay que ser personas imprudentes, que no nos cuidemos, que no cuidemos a la familia. Claro que debemos de cuidarnos, efectivamente. Hay que cuidarnos. Hay que poner las medidas prudenciales, pero parte de esas medidas es que cuides tu salud espiritual. Eso es lo importante. Qué bueno que nos cuidemos, nos saniticemos y pongamos gel cada 5 segundos. Y bueno, la gente caemos en cierta paranoia. Hay que cuidarse, claro que sí. Pero ¿por qué esa sanitización que te haces en tu físico no te lo haces en tu alma, en tu espíritu? Hay que hacerlo. Aquí nos dice Jesús: Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. Fíjense, qué enseñanza tan grande, de que no acaba todo con la muerte. Para quien tiene fe, la vida no se acaba. Si no salgo de esta pandemia, voy a morir. Pues voy a morir cuando Dios quiera. No, nadie se muere en la víspera. Nadie se muere en la víspera. De eso tenlo por seguro. Si muero, Dios me va a resucitar. ¿Cuál es el problema? No le tengan miedo a aquel que mate el cuerpo. Es decir, no le tengan miedo al coronavirus ni a las nuevas cepas que puedan venir. A ese no le tengas miedo. Tenle miedo a aquel que después de matar tu cuerpo lleve tu alma al lugar de castigo, al pecado. Y es a la que la gente no le tiene miedo. Hay que tenerle miedo, hermanos, a vivir en pecado y morir en pecado. Esa es la verdadera desgracia. Esa es la verdadera desgracia. Así que la desgracia no es que nosotros vayamos a morir. A lo mejor nos salvamos de esta, perfecto, pero algún día nos vamos a morir. ¿De qué? No sabemos. Estoy leyendo un libro que habla sobre cómo mueren los santos, de un autor que se llama María Antonio Sicari, y viene ahí la historia de 100 santos y nos va diciendo cómo van muriendo.
Independientemente, algunos que son mártires, pensemos el padre, por ejemplo, Maximiliano Kolbe, que él estando en un campo de concentración que lo llevaron, y como escapó uno de los presos en escarmiento, pues iban a matar a un preso, y él se ofreció porque este preso decía: no, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos. Él dice, él se ofreció, dice: yo muero por él, yo muero por él. Aceptaron el intercambio y él, pues lo metieron allí en una celda, un calabozo, sin darle de comer ni una gota de agua. Se fue minando, hasta que ya al final por ahí pues le pusieron una inyección ahí para que muriera. Pero él murió con mucha paz. Y así como ese, va uno analizando cómo mueren los santos y mueren con paz. ¿Por qué? Porque saben que no acaba todo con la muerte, que habrá resurrección. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que para quien no tiene fe, la enfermedad, la incertidumbre, la cuestión de la economía, todo eso, le causa mucho temor, angustia. Eso es, ahorita es uno de los momentos donde más medicamentos se están tomando contra la ansiedad. Es momento, hermanos, de levantar nuestra mirada hacia arriba, levantar nuestra mirada al cielo. Salimos de Dios. Por eso cuando el Señor nos llama, vengan y lo verán. Ojalá que podamos decir, como nos dice el Salmo y también la primera lectura: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dios ahorita se puede estar haciendo presente a través de esta pandemia, a través de esta enfermedad. Entonces, más que estar renegando, enojándose con Dios, hay que decirle: Señor, ¿qué me estás pidiendo en esta pandemia? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Pues así como la Santísima Virgen María, ella fue la esclava del Señor y dijo: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues así como la Virgen María, así como Samuel, así como estos primeros discípulos siguieron al Señor, Dios también nos está invitando a nosotros a seguirlo, independientemente a la vocación que Dios te llame. Te llama para el matrimonio, felicidades. Te llama para la vida consagrada, felicidades. Pero lo que debemos de trabajar es nuestra santidad. Eso es lo que debemos de trabajar. Hoy, por ejemplo, que mucha gente no se está casando, que nada más están teniendo los hijos fuera del matrimonio, que llevan una vida de desorden. Hoy Dios te está hablando: sígueme, sígueme. Seguir al Señor nos va a llevar a enderezar nuestra vida en la vocación que Dios te llame. Lo importante que es la santidad. Y tan santo puede ser siendo casado, como siendo soltero, como si Dios te llama para entrar al convento, entrar al sacerdocio. Lo importante es seguir al Señor y lo importante es trabajar por nuestra santidad en el estado de vida que Dios nos llame, pero hay que seguirlo. Eso es lo importante. Entonces, ante tanta saturación de información, sigue a Jesús. Sigue a Jesús y vas a ver que Él es camino, verdad y vida. Es camino seguro para regresar a la casa del Padre. Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón esté inquieto hasta que no descanse en ti. Que así sea.